pues, con su permiso. Comenzamos. Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio, Luis, tan bonito, ¿no? Una librería tan, aparte tan selecta. Entonces, estar aquí para mí también es muy especial. Me estoy escuchando doble. Sí. Ok. Ahora sí. Sí, me escuchan bien, ¿verdad? De todas maneras, sí. Bueno, como decía, es para mí muy grato que me hayan abierto las puertas de este espacio, ¿no? Y bueno, pues ahora estoy aquí para platicarles un poco sobre mí, sobre mi historia, sobre mi obra, cómo surgió esta aventura de convertirme en escritora, porque ha sido toda una aventura, no ha sido nada fácil. Para empezar, pues yo empecé a leer desde muy chiquititita, ¿no? En alguno de mis libros por ahí en la bio dice que Mariana llegó a este mundo no con una torta bajo el brazo, sino con un libro bajo el brazo. Yo me recuerdo a mí leyendo desde toda la vida. En mi casa siempre hubo libros de todo tipo, y entonces el amor a la lectura me llevó al amor a la escritura, ¿no? Yo fui una niña un tanto solitaria, muy soñadora, con una imaginación increíble, y encontré mucho refugio en los escritores, en los cuentos, en las historias, y entonces yo pensaba, algún día yo también quiero ser como uno de ellos, ¿no? Quiero ser la palmadita en la espalda, como así muchos escritores, escritoras fueron para mí, ¿no? En mis momentos de confusión, en mis múltiples crisis existenciales, en mis momentos de soledad, muchos escritores con sus historias, con sus cuentos, con sus novelas, me hicieron sentir que yo no era la única rara en este mundo. Y entonces, bueno, pues un día decidí que quería ser escritora profesional. Me llevó mucho tiempo dar con mi vocación. Primero estudié comunicaciones, luego me gradué de diseño gráfico, y total, a los 30 años un día dije, ya, basta de hacerle al cuento, ahora me voy a poner a escribirlos, y eso es lo que quiero hacer con mi vida. Entonces di un giro de 180 grados y pues dejé todo lo que tenía en ese momento y dije, voy con todo, ¿no? Ya había escrito algunos cuentos, ya había escrito algunas cosas, y por ahí gente, amigos o familia, me leyeron sin mi permiso algunos de mis textos, y pues me dijeron, oye, pues escribes muy bien, o sea, qué bonito está, y pues con todas las inseguridades, ¿no? Porque yo no quería enseñarle nada a nadie. Yo no sabía que lo hacía bien, que tenía talento o algo. Yo lo hacía como para mí y con todas las ganas, ¿no? Y de pronto eso fue como un empujoncito para poder agarrar un poquito de seguridad y lanzarme a ese llamado que tenía de mi corazón, de hacerlo de una manera en serio, ¿no? Entonces, bueno, pues me fui a estudiar a la Sociedad General de Escritores de México, la SOGEM, en Querétaro, y ahí estuve 2 años. En Querétaro estuve 1 año, ahí escribí mi primer libro, que es Frutario. Este fue mi primer libro de cuentos. Con me gradué de la SOGEM, con me diplomé, con digamos que fue mi bautizo como escritora, ¿no? Fueron mis inicios. Y bueno, pues es un libro como dice el título, es cuentos de frutas, amor y desamor. Son cuentos que utilizan las frutas como analogías, como metáforas, ¿no? Para retratar historias que tienen que ver con el amor sentimental, ¿no? Con el amor de pareja y pues y los desamores, ¿no? No sé si quieren que les lea algún fragmento de algún cuento. Por supuesto, sí. Pues ahora sí que no venía preparada y no sé qué leer, pero a ver, de Granada. Sí, ay, ahorita lo abrí, sí, se me fue acá está. Bueno, Granada en Solilandia. No son personas las que se unen, son soledades disfrazadas de amor.
Al desnudarse, descubren que lo único que tienen en común son los ombligos. Ella es Granada, sí, la que está debajo del edredón de satín rojo, tratando de esconderse de la luz del sol. ¿Ya la viste? Acércate un poco. Tal vez alcances a ver la punta de su cabello rojo que se asoma por un costado de la almohada. Sí, ¿verdad? Es sorprendente el color de su pelo. Lo mismo pensé cuando la conocí. Por supuesto, aunque no lo creas, es natural. El contraste con su piel tan blanca la hace ser la perfecta candidata para princesa de cuento. ¿Que no la ves? Mira, ahí, sí, ahí. Un pedacito de su pie se asoma. Claro, Granada es coqueta también, como todas las mujeres. ¿Que te gustó el color de sus uñas? Ay, no sé de qué marca es su esmalte. No, tampoco sé el nombre del color. ¿Que no es rojo? ¿Que hay muchos tipos de rojo? ¿A mí qué me dices? Yo solamente soy el escritor. Pues sí. ¿Que por qué sigue dormida hasta estas horas? Está deprimida. Hace unos días terminó con el 8º amor de su vida. ¿Que cómo sé que está deprimida? Solo mira a tu alrededor. Hay montones de trastes sucios. El cesto de la basura está lleno de pañuelos desechables y la caja casi vacía. Bueno, sí, podría ser gripa, pero no. ¿No sientes en el aire el olor a tristeza, a soledad? Shh, no hagas ruido. Baja la voz. Mejor esperemos a que Granada despierte y sea ella misma quien te cuente su historia. No sé bien por dónde empezar. Sí, tienes razón, tal vez sea buena idea empezar por el principio. Vaya, qué inteligente eres, qué astucia, qué... Ay, está bien, no te enojes. Dejaré el sarcasmo para más adelante. Entonces tú solo sigue escribiendo y déjame a mí contar mi historia. Mi nombre. Empezaré por mi nombre. Granada. Quisiera decir que surgió de una noche mágica, mística, cuando mis padres hacían el amor entre árboles de Granada, que fue tanta la pasión que los frutos cayeron de los árboles rociando sus cuerpos con cientos de semillas color rubí. Pero no les diré eso porque eso no fue lo que pasó. Nada más ordinario como una mujer embarazada que durante sus 9 meses se obsesionó con esta fruta. Menos mal que no fueron papayas o chirimoyas. Nací. Mi madre me vio y dijo, se llamará Granada. Y en ese momento, un bucle colorado salió de mi cabeza. A los 2 años ya lucía un buclerío completo con olor a granadina. Pero una tarde, no gris, no de invierno ni de fría lluvia, no. Solo una tarde de sol como muchas otras tardes de sol, vi a mi padre salir de la casa con una maleta. Yo jugaba en el jardín con mi perrita. Él se acercó, me cargó en sus brazos, como era su costumbre antes de regresar al trabajo. Acarició mi pelo. Le fascinaba jugar con mis rizos color granada y dijo algo que no entendí. Me dio un beso y se fue. En ese momento, a pesar de mis 4 años, tuve la sensación de que el sueño había terminado y la cruel realidad tocaba mis pequeños pies. Sí, la cruel realidad. Sí, ya sé que es un lugar común, pero queda bien. Y ya no interrumpas, por favor, sigue escribiendo. Corrí por toda la casa buscando a mi madre. La encontré con la cara pegada a la ventana, viendo el camino por donde mi padre se había marchado. Los últimos rayos de sol entraban en la recámara. La hora 0 aparecía. Desde entonces odio los atardeceres. Jalé de su vestido. Necesitaba una explicación. Volteó a verme. Sin decir nada, se hincó junto a mí y me tomó de las manos. Me miró un rato, primero con esos ojos llenos de lágrimas, de dolor. Después, con una mirada confusa, entre interrogación y extrañeza. Y cuando pensé que iba a abrazarme, alarmada me preguntó, ¿qué te pasó? Los bucles habían desaparecido. Una cabellera lacia ocupaba su lugar. Y bueno, tendrán... Gracias. Después tendrán que conseguir el libro para que sepan qué pasó con Granada. Y bueno, pues el viaje después de la SOGEM, después de escribir Frutario, después de muchos tequilas con gansitos,
eran parte de la bohemia de los compañeros de SOGEM. No fueron tantos, no te preocupes. Tantos gansitos, digo. Bueno, después esa aventura me llevó a Barcelona. Mi gran sueño de ir a España, ¿no? A codearme con los grandes escritores y las grandes editoriales, ¿no? Que iban a venir a rogarme que yo publicara con ellos, cosa que no sucedió. Pero no quito el dedo del renglón, que en algún momento eso llegue a pasar. Pero bueno, estudié en el Aula de Escritores de Barcelona y fue un año súper intenso en todo sentido. Y ahí empecé a escribir este libro, que es El olor de las orquídeas. Me costó nada más poquitos años, como unos 20 años, poco, sí, que saliera a la luz. Pero el inicio, parte del primer capítulo, lo empecé a escribir allá. En un inicio, esta novela se llamaba El vestido de novia, y cuando me ganó la desesperación, ya tenía muchos años, ya lo había escrito, ya había salido y no encontraba casa editorial, me rechazaron. Luego llegó a mi vida una agente literaria maravillosa, Verónica Flores, de la agencia BF. Generalmente esto es muy tardado, todo es muy tardado, que te lean, que te contesten, que todo. Ella lo leyó y en 3 semanas me dijo, te quiero representar. Pero la publicación del libro tardó 2 años, ¿no? Y bueno, después pasaron esos 2 años, pero se publicó con HarperCollins y bueno, pues ahí está, ¿no? Con HarperCollins, y se acaba de publicar el año pasado, a finales de octubre, principios de noviembre, por ahí, la primera traducción, y fue al árabe. Así que, bueno, yo espero que el olor de las orquídeas esté llegando por todo el mundo árabe a traer un poco de paz, eso espero, y esperanza e ilusiones. Pero bueno, en Barcelona, en el Aula de Escritores de Barcelona, empecé a dar clases en línea de corrección de estilo. De corrección de estilo no, ¿qué era lo que daba? Era algo con estilo, pero bueno, de ahí surgió el taller que ahora yo doy. Y cuando regresé de Barcelona, escribí este libro, La hora del té, cuentos líquidos, y me gustaría leerles pues otro fragmento. Les voy a leer uno que es de mis favoritos, que se llama Aguaba. Después les leo el inicio del olor de las orquídeas, pero vamos como en cronológicamente, en orden cronológico. Aguaba. Como una cubeta de agua helada sobre la cabeza, así le cayó la noticia. Sin previo aviso, sin indicios, sin ni siquiera imaginarlo, menos sospecharlo. No hubo nada de eso. Sin decir ni agua va, Libertad se enteró de la peor noticia de su vida. Libertad tenía la necesidad de decir las cosas como van, como son, sin preámbulos ni eufemismos, por lo que siempre estaba metida en líos. Fue así desde niña. En la adolescencia empeoró y cuando llegó a la adultez, la cosa no había cambiado mucho. Algunos la tachaban de bocona, otros de honesta y otros más no sabían cómo clasificarla. Ella siempre decía que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, que hay que tener más miedo de lo que no se dice que de lo que se pregona a viva voz, porque en lo oculto va el verdadero mensaje o las negras intenciones. Para ella no había medias tintas. Libertad nunca se había topado con alguien que fuera tan honesto o tan bocón como ella, o por lo menos que se le pareciera. Así que cuando conoció a Justo Benavente, un tipo espigado y de mirada penetrante, comprendió que había encontrado al hombre de su vida. Todo comenzó como en una competencia de a ver quién dice más verdades. No fue algo planeado, más bien fue algo que a los dos les resultó de lo más normal. Se conocieron por casualidad en la clínica veterinaria donde suelen llevar a sus perros. Tu perro sí que es feo, ¿eh?, le dijo Justo a Libertad después de un buen rato de estarlo observando. Él había llegado unos momentos después que ella y se había sentado justo enfrente a esperar que lo llamaran para atender a su can.
Pues el tuyo es grande y gordo, le contestó Libertad con los primeros adjetivos que le vinieron a la mente en cuanto lo vio, pero sin darle mucha importancia al comentario. Dirás musculoso y fuerte, se defendió Justo, un poco sorprendido por la indiferencia que ella mostró. ¿Ahora le llaman así a los bofos? No es bofo, es un mastín napolitano. Pues a mí me parece que está bofo y además tiene una cara de espanto. Pues la rata con correa que tiene sentada en las piernas no es ninguna lindura. Eso ya lo dijiste, y yo no tengo a Chiquis conmigo porque sea una lindura. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué? ¿Para que te defienda de los hombres malos? No, para que los hombres buenos o malos se pregunten cómo una mujer tan guapa puede tener un perro tan feo. Justo no supo qué contestar. En verdad, Libertad era una mujer muy guapa. El cliché de las mujeres guapas, alta, rubia, de ojos azules, cabello largo y cuerpo atlético. Cuando la vio sentada ahí con esa cosa rara acostada sobre su regazo, fue precisamente lo que pensó. Su comentario honesto e idiota acerca de la mascota fue lo primero que se le ocurrió para iniciar la plática. El llamado del enfermero lo salvó del silencio incómodo que quedó después de la frase dicha por Libertad. Ella se levantó, puso a Chiquis en el suelo y las dos caminaron contoneándose detrás del enfermero. Una con la seguridad de ser muy bella y la otra sintiéndose bella pero ignorante de la verdad. Justo se quedó callado como nunca en su vida, acariciando a su bofo perro. Y bueno, tendrán también que conseguir el libro para que sepan en qué termina esta historia, porque no se van a imaginar en lo que termina. Bueno, este libro, la construcción de este libro fue súper mágica. De hecho, yo le llamo algo así como que fui la primera lectora de este libro literal, porque yo me sentaba en mi escritorio, así en la computadora, me llegaba el título y yo, ok, y empezaba a escribir. Y quería escribir muy rápido porque quería saber qué seguía. Fue una cosa muy rara, muy, muy mágica. Por supuesto, hay mucho trabajo también antes, porque aquí tengo algunos alumnos, entonces no vayan a creerse que todo es así, ¿no? Así que sí, hubo mucho trabajo, pero fue muy mágico. Bueno, de hecho, todos mis libros han sido muy mágicos. El Frutario, por ejemplo, el cuento que dio pie a este libro y que se llama así Frutario, es uno que se llama De fresas serán los recuerdos y surgió de un sueño muy cinematográfico, un hombre que anda por las calles de La Habana persiguiendo a su mujer, a María. María es una mujer mulata, robusta, que camina con un vestido azul transparente, con gasas transparentes, y el hombre se vuelve loco queriendo por alguna razón encontrarla. Y hay una chica que camina con este señor que es don Rodrigo, que no sabe qué está pasando. Y bueno, todo eso fue un sueño y todo era como con una ola así como azulada, ¿no? Era muy, muy mágico. Y cuando desperté, dije, ¿qué fue eso? Dije, tengo que escribirlo. Y lo escribí. Yo vivía en San Miguel de Allende y tenía una computadora así grandota. Todavía no me hacía Chicamac, porque ya después me hice Chicamac. Y me acuerdo que lo terminé de escribir, estaba muy enferma, por alguna razón me enfermé. Y creo que, no me acuerdo que tenía tos o no sé. Pero la cuestión es que una amiga muy linda fue a verme, a llevarme algo de comer o no sé. Y yo estaba con fiebre y mal, pero y con la fiebre del ardor así como los escritores bohemios, ¿no? En París, así sufriendo, ¿verdad? De hambre y de frío y de todo. Así estaba yo un poco, ¿no? Frente a mi escritorio terminando. Entonces le dije, oye, acabo de terminar un cuento, ¿lo quieres leer? Y me dice, sí, claro, pero no estás enferma. Y yo, sí, pero léelo. Y entonces la dejo en mi escritorio, ¿no? A que lea en la computadora. En ese momento pues, todavía era un borrador de borrador. Pero mi amiga terminó llorando. No porque estuviera feo, ¿verdad? Sino porque, espero yo, le llegó a su corazoncito, ¿no? Entonces, bueno, me dijo, tienes que escribirlo y tienes que seguir escribiendo. Entonces, fueron como de las primeras personas que me echaron ánimos para continuar, ¿no? Con eso que yo no sabía de dónde salía y hacia dónde iba a ir. Y muchos años, bueno,
unos meses después, otra amiga que era experta en literatura y en narrativa, leyó ese cuento y me dijo, tienes que escribir. Y me dijo, tú tienes una responsabilidad. Y nunca entendí por qué me había dicho eso. Y me aconsejó no estudiar, que porque me iban a no prepararme, ¿no? Que porque me iban a quitar mi estilo. Y bendito Dios, no le hice caso. Y sí me fui a preparar. Y eso es algo que yo siempre aconsejo a quienes quieren escribir, sí prepararse, ¿no? Y ahora hay muchos talleres, hay muchas escuelas de narrativa. Yo doy talleres, por si se ofrece, ¿verdad? Por ahí. Y bueno, pues sí, por eso me llevó, ese primer cuento me llevó a la SOGEM, me llevó a escribir este libro. Y bueno, yo no me conformé ahí, me quise ir a Barcelona y ahí, como les digo, ¿no? Escribí el primer capítulo del olor de las orquídeas. Les voy a leer un fragmento de esta novela. Bueno, de hecho les voy a leer el inicio, porque hay una anécdota aquí que siempre me gusta contar. Yo ya venía de la SOGEM, me había ido muy bien, me había ganado el respeto de mis maestros y de mis amigos, que al principio me decían que yo era la güera fashion, ¿no? Y como que no creían mucho en que la güera fashion pudiera escribir bien, ¿no? Pero bueno, me gané el respeto. Y cuando llego a Barcelona, pues bueno, en España, pues imagínense, ¿no? La madre patria, la gente con un nivel, digamos, un poco más alto, ¿no? O eso pensaba yo, ¿no? De cultura y sobre todo en libros, ¿verdad? Porque es la meca, ¿no? de las editoriales. Y pues me sentí un poco cohibida, ¿no? Al principio con mis compañeros. Había mucha gente en la escuela. Y bueno, nos encargaron unas tareas. Y en el taller yo llevé todas las materias, porque había novela 1, novela 2, cuento 1, cuento 2, y poesía y dramaturgia, había de todo. Yo llevaba todas las materias. Y en novela 1 le había estado dando largas, no, novela 2, para llevar ya mi material, ¿no? Y entonces mi director, que es un personajazo y al que agradezco muchísimo y guardo su recuerdo en mi corazón, me insistió en que ya habían pasado como 3 meses y yo no había llevado nada. Y yo, Yuk, es que estoy investigando. Tenía yo 1 año investigando, ¿no? Sobre esta novela. Pues te puedes pasar toda la vida investigando, pero si no escribes no vas a escribir nunca. Así que para la próxima clase me traes 3 cuartillas. Y yo, bueno, ok. Entonces, me puse toda nerviosa en la semana a escribir estas 3 famosas cuartillas. Y pues llego a la clase, las leo, me puso como campeona. Como decimos aquí, yo decía, yo vengo de la SOGEM, ¿no? Yo ya venía con cierto nivel, ¿no? Pues me bajó así hasta el piso. Y la verdad, las peores 3 cuartillas que he escrito en mi vida, unos diálogos super cursis, una escena super cursi, porque como que no sabía cómo empezar esta novela. Pero ese jalón de orejas, que fue el primero y el último, me ganó el orgullo. Y dije, no, yo sé que yo puedo escribir algo mejor que eso. Y entonces ahora sí, como que me puse ya en papel, en serio, y escribí lo que es el inicio de esta novela. Y así quedó. Dice, capítulo 1, Raquel. Una ráfaga de aire helado se desliza por la piel sedosa de una anaconda. Suavemente se filtra entre sus curvas, las rodea. Trepa por su cabeza dormida al tronco de un árbol caído. Recorre su aspereza hasta llegar a sus ramas. Cruje junto a ellas. Las brinca de una en una y las deja flotando a su paso. Silbando frío en la noche tibia de la selva, sube y baja estremeciendo a escarabajos y hormigas, plantas, plumas amarillas y verdes de las aves que descansan. Tierra húmeda, pieles blancas, morenas, inertes, cuerpos ensangrentados, sin vida, cristales rotos, pisos de metal, alas rotas de aluminio y cobre, pedazos de espejo en el corredor de un avión estrellado, en ellos unos ojos azules y en ellos yo. Esa noche conocí a Carmina, la única sobreviviente de la tragedia.
Esa noche volví a verme. Fue necesario que ese accidente ocurriera para que me sacara del letargo en el que quién sabe cuánto tiempo llevaba sumergida. Me había acostumbrado a vagar por la selva en forma de aire cuando después de muchos intentos no logré comunicarme con mi esposo. Poco a poco mi cuerpo se fue reduciendo a nada y me dejé vencer. Me había acostumbrado a ser un fantasma en el Amazonas. El reflejo de mi imagen sobre los vidrios rotos de aquel avión me regresó la conciencia. Pero esta historia no inicia con el accidente, ni con la aparición de la pequeña Carmina, ni con Nani Santiago, ni con aquel mundo idílico. Ni siquiera empieza con mi muerte. Empieza muchos años atrás. No puedo calcular cuántos porque he perdido la noción del tiempo. Solo sé que comienza con una historia de amor, la de Alejo y Raquel. Y Raquel soy yo. Bueno, para llegar a esta novela de 444 páginas, que costó más o menos 20 años, pues tuve que trabajar mucho, ¿no? Para llegar ahí, escribí El Frutario, escribí La Hora del Té y escribí Memorias del Más Allá, que fue mi primera novela, publicada por Penguin Random House, con el sello de Alfaguara. Fue como mi primer gran logro, ¿no? Donde dije, ya la hice. Claro que no, todavía hay mucho que trabajar, pero bueno, fue hermosísimo poder publicar con una editorial tan importante como esta. Y también les voy a leer el inicio de esta novela, que también, como todas mis historias, surgen de sueños, surgen de cosas extrañas, de visiones. Esta novela surgió un día que yo vivía en Monterrey y estaba acostada en mi cama, así pensando en la inmortalidad del cangrejo, de por qué esta vida a veces es tan complicada, por qué no tiene un manual, ¿no? Lista, número 1, tienes que hacer esto, número 2, 3, 4 para ser feliz. Y yo decía, ¿por qué nos complicamos tanto? ¿Por qué todo es tan complejo? Y entonces, haciendo esas reflexiones, llegó a mi mente Memorias del Más Allá para vivir en el Más Acá. Y luego el título y las primeras líneas del primer capítulo, Simeón en Tijuana. Dije yo, Simeón, Tijuana, no conozco a nadie que se llame Simeón, nunca estaba en Tijuana, hasta la fecha, espero ir. Y bueno, pues así surgió esta novela y con las primeras líneas. La novela no empieza ahí, hay un prólogo, pero voy a empezar aquí para que quede con la anécdota que acabo de contar. Simeón en Tijuana. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre dar a su primogénito el nombre de Simeón? Digo, en su sano juicio, porque mi padre ni era sano y mucho menos tenía juicio. Era un jugador empedernido que apostaba lo que fuese con tal de calmar sus ansias. No le importaba llevarse entre las patas a quien fuera. Apostó por las cosas más ridículas, entre ellas a que llamaría Simeón al primer hijo varón que tuviera. Debo aclarar que mi padre era un apostador empedernido, pero con mala suerte. Nací y me llamaron Simeón. Simeón, Simeoncito. Mi madre me llamaba solamente Sí. Fue lo más positivo que tuve en la vida. Pasé 6 años de primaria siendo Simeón, otros 3 más en secundaria y ya para no dejar otros 3 en la preparatoria. A la universidad me negué a ir. Sí, yo me negué, pero a mi madre le valieron sorbete mis pretextos para no ir e igualito me mandó. Además de ser borracho y jugador, mi padre tenía mal carácter. Nunca se le podía llevar la contra, mucho menos poner en entredicho sus decisiones. Una vez tuve a mal envalentonarme ante él y preguntarle por qué me había puesto Simeón. Porque me dio la gana, respondió encorajinado. Y no me agarró a cintarazos nomás porque mi pobre madre se le aventó a las piernas para detenerlo, que si no, una paliza más se hubiera colado a la larga lista de cintarazos que recibí en mi infancia. Como decía, a la universidad me negué a ir, pero tuve que hacerlo a la fuerza, por no desobedecer a mi mamacita santa. Ella quería que su sí fuera un hombre de bien y no un ignorante, que vivir en la capital, en la Ciudad de México, valiera la pena. Pero nunca fui bueno para los estudios, ¿para qué más que la verdad?
Y nomás de pensar en aguantar otros 4 o 5 años siendo la burla de los compañeros, se me apretujaba el estómago y un ardor en las entrañas me subía y me bajaba. Así que solo aguanté el primer semestre. Mejor me salí para ponerme a trabajar, que para eso sí era bueno. Desde chamaco siempre me gustaron los coches, los viajes en carretera, manejar sin rumbo, hecho la mocha, sintiendo que al final del camino se encuentra una vida mejor. Mi padre tenía un taller mecánico en la colonia San Rafael, cerca del centro histórico de la ciudad. Así que desde chamaquito aprendí el oficio. Toda mi infancia la pasé rodeado de chatarra, coches, partes, grasa y aceite. Y eso me ponía muy contento, sobre todo cuando mi padre, por andar de borracho, se perdía y no sabíamos nada de él en días. Entonces todos disfrutábamos de su ausencia y podíamos hacer lo que nos gustaba. Mi madre cantaba y escuchaba sus radionovelas. Mis hermanas usaban minifalda y salían con los novios. El perro dormía en el sillón de la sala y los muchachos en el taller podían trabajar a gusto, darse sus descansos para tomarse su Coca-Cola y fumarse sus cigarritos. Yo, ni se diga, los mejores días de mi niñez los pasé en su ausencia. Aprovechaba para pegarme a don Simón, que se llamaba casi como yo, pero no igual. Solo nos diferenciaban una E y como 30 años. Era el encargado del taller y quien más sabía de coches. También le gustaba mucho platicar. Me contaba su vida mientras me enseñaba cómo cambiar una llanta, una bujía, una manguera o revisar los frenos. Y según fui creciendo, me enseñó todo el relajo que hace andar un coche. El mejor lugar del mundo para mí era el taller. Ahí nadie se burlaba de mi nombre, me respetaban. Primero quizá por ser hijo del patrón, pero después porque todos se percataron de que yo tenía un don especial para los coches. A los 15 años ya me las sabía de todas. Hasta me construí mi propio carro de uno viejo y olvidado que alguien abandonó en el fondo del taller. Poco a poco lo fui arreglando, siempre con una idea en mente. Al terminar me largaría de ahí y me iría muy, muy lejos. Tijuana sería mi destino. Al día siguiente de cumplir los 19 años, me despedí de mi madre, de mis hermanas, de don Simón y de mi perro, que no era el mismo perro del sillón porque ese ya se había muerto. Mi padre, con la excusa de mi cumpleaños, había agarrado tremenda guarapeta y no se dio cuenta de nada. Mejor para mí. Adiós, sí, adiós, gritaba mi madre con lágrimas en los ojos. Sé muy feliz. Fui feliz hasta los 200 kilómetros. Ahí mi coche se detuvo y no prendió más. Y bueno, pues este es un poco de mi recorrido, de mi historia. He vivido en muchos lugares. Tengo una nueva novela que se llama Ángel Guardián. De haber sabido me hubiera traído un fragmento para darles la primicia, ¿no?, de esta novela que, bueno, yo espero que este año se publique, primero Dios. Y bueno, no sé si quieran preguntar algo. Sí, Mariana, a mí me llama la atención que en toda tu obra existe una línea muy constante de frescura. Ay, Quisiera gracias. saber si esa es una cualidad innata en ti o es algo que has trabajado y que ha sido el resultado secundario o terciario de toda esa formación donde has encontrado tu estilo terminal, o siempre decidiste escribir así, si ese fue tu anhelo, y contarnos cómo es que logras solidificarlo, cómo es que logras llevar tu estilo hacia allá. Fíjate que sí hay personas que me han comentado mucho eso, lectores sobre todo, después de que leen los libros, dicen que les parece que es muy, muy fresco, ¿no? Incluso por ahí alguien me dijo, es como un oasis, ¿no? Me he sentido estresado, ¿no?, o estresada por el trabajo o por la vida diaria, lo que sea, y de pronto leo alguno de tus cuentos o tus novelas y me lleva a otros territorios, ¿no? Incluso he tenido lectores que me dicen, tengo sueños bonitos en la noche, ¿no? Yo creo ahorita, como lo dices, puede ser que esa frescura sea innata, porque no es como que voy a trabajar con frescura, no, voy a trabajar con frescor,
no lo he pensado así, pero sí con crear un ambiente mágico, con un ambiente positivo, con un ambiente bonito, para que la gente se quede con algo bello dentro de ellos, ¿no? Lo dije al principio, mi idea era hacer esa palmadita en la espalda y bueno, con el olor de las orquídeas, de hecho mi dedicatoria siempre es que toque tu corazón, que toque tu alma. Vivimos en un mundo, pues ya sabemos, ¿no? Lleno de conflicto, de violencia, de guerra, de pleitos, de peleas, de miedo, de oscuridad, de tantas cosas difíciles. Y el artista siempre evoca lo que está, el verdadero artista, ¿no? Evoca lo que está viviendo y eso lo refleja en su obra, ¿no? Igual los literatos, los escritores procuran hacer eso. Pero yo he llegado a un punto en ir a una librería, por ejemplo, o ver cine o ver películas, en que el 90% de lo que se lee, de lo que se escribe, de lo que se muestra es tragedia. Son crímenes, es drogas, ¿no? O sea, cosas muy fuertes, muy feas, que son parte de la humanidad, ¿no? De este mundo dual, dramático, en el que vivimos en esta escuela planeta, yo le llamo. Pero también hay otras cosas muy, muy bellas que nos hacen también ser seres humanos, ¿no? Y a mí me gusta reflejar eso. No es que mis historias sean de color de rosa, ¿no? También hay tragedias, porque es parte de la vida, pero siempre busco que al final el lector se quede con una buena sensación, ¿no? Que se quede con un buen sabor de boca, que sienta esperanza, que sienta, ay, mejor, o sea, tiro el libro y ya no quiero saber de la vida, ¿no? Para eso hay muchos otros autores y que lo hacen muy bien también. Les digo, también sí hay que hacer denuncia. Hace poquito vi una película terrible que no pude terminar de verla, ¿verdad? La de Nuremberg, no sé si ya la han visto, y no pude porque me dio un ataque de llanto terrible, ¿no? De ver lo que el ser humano es capaz de hacer. Pero ya después, días después me costó mucho, ¿no? Entrar en calma y entrar en lo que yo soy. Yo hace mucho tiempo dejé de ver televisión y de ver noticias porque no puedo con eso. Y como yo siento que yo vine a este planeta, vine a aportar algo, entonces dije, yo tengo que mantenerme fresca. Fíjate, qué bueno que ahorita lo estás diciendo y ahorita me cae 20. Yo tengo que mantener esa frescura a pesar de los golpes de la vida y a pesar de todo lo que he vivido. Tengo que mantenerme así porque eso es lo que yo quiero comunicarle al lector, ¿no? Eso quiero que todos sintamos que siempre hay algo bueno, ¿no? Que vale la pena vivir por algo y para algo. Entonces, y bueno, yo siempre recomiendo obviamente que quien quiere escribir tome talleres, se prepare, y eso es lo que yo hice. O sea, con mi obra yo no me creí el cuento eso de que tú ya escribes bien y no necesitas que te enseñen nada porque te vas a echar a perder tu estilo. No, al contrario, el estilo se mejora, el estilo se trabaja. El estilo va a ser siempre el tuyo mientras que tú no intentes copiar a otros, ¿verdad? Porque aparte va a ser una mal copia. Entonces creo que son dos cosas que pueden ir a la par. Y es que hay muchos trabajos aquí. Hay un trabajo de honestidad contigo mismo, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental y yo siempre se los recomiendo mucho a mis alumnos y siempre les digo que hagan ese ejercicio de honestidad con ellos mismos, que sepan quiénes son. Eso es un trabajo que no se termina nunca, ¿verdad? Y hace un año pensaba una cosa, ahora un año después es otra. Pero mientras que hagas ese trabajo de honestidad, de saber quién eres, en dónde estás parado, qué quieres, qué te gusta, qué todo, vas a poder dar originalidad a tus obras. Los grandes escritores son quienes nos dan su mundo entero, ¿no? Y no te dejan nada ni a la imaginación y te lo dejan ver todo. Y ese es un punto muy particular, es el de una persona, de un ser humano que es irrepetible. Así creas o no creas en la reencarnación o algo, los miles de millones de personas que hemos pasado por el mundo, no hay nunca nadie que sea hoy
tú, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace original a las historias, aunque sea una historia de amor. Todos nos enamoramos, nos desenamoramos, nacemos y morimos. ¿Qué más cliché, no? Que eso. Pero, ¿cuál es tu punto particular? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿No? Entonces creo que eso le da originalidad a los textos. Y luego viene el trabajo de oficio. Hay herramientas que te ayudan a estructurar, te ayudan a dar un suspenso, te ayudan a dar fluidez. A veces la gente piensa que el escritor se pone nada más así, tengo una idea buenísima que a nadie se le ha ocurrido, aunque a medio planeta se le haya ocurrido ya, ¿verdad? Porque ya hay una mente colectiva y que ahí todos nos estamos comunicando. Y se ponen así, ¿no? Taca, 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 rapidísimo a escribir, y no dormí en una semana y a la semana ya escribí un libro y lo llevo a una editorial y me pagan $1 millón por el libro y ya es bestseller. No es cierto. Por lo menos a mí no me ha pasado y no conozco a nadie que sea así. No dudo de que por ahí, ¿verdad? Sí hay genios, ¿no? Aunque en la literatura no tanto, y generalmente la imagen del escritor, hombre, ahora ya somos más mujeres también, pero hombre, es un viejito, ¿verdad? Con su gorrito, su pipa, y eso es porque de las bellas artes, la literatura toma su tiempo. Primero hay que aprender a hablar, luego hay que aprender las letras, ¿verdad? El abecedario, hay que aprender a escribir, hay que vivir. Y entonces toma su tiempo para poder convertirse en escritor. Y bueno, por lo menos esa es mi opinión, ¿verdad? Sobre la escritura. ¿Cuáles son mis escritores favoritos? Pues, ¿y por qué? Bueno, obviamente yo amo el realismo mágico, ¿no? Mi tendencia es realismo mágico. García Márquez, Vargas Llosa, Isabel Allende, Gioconda Belli, que por favor léanla, es una escritora nicaragüense maravillosísima. Me gusta Alessandro Barico, Ángeles Mastretta, Alberto Ruiz Sánchez, de los mexicanos, Ángeles Mastretta, Alberto Ruiz Sánchez, Paul Auster. Tengo una selección variada. Saramago. Bueno, no les digo porque iba a ser un spoiler, pero no voy a spoilear. Pues sí, ellos son mis escritores favoritos. Bueno, también hay un escritor peruano que se llama se me olvidó su nombre, pero no, Gamboa. Tiene una novela que se llama Contarlo Todo, y es un tocho así de este vuelo, porque literal te va a decir que te lo va a contar todo. Jeremías Gamboa, ya me acordé, era con J, pero no me acordaba. Jeremías Gamboa, y tiene un estilo, y esa novela yo la recomiendo muchísimo. Te sorprende y cómo va construyendo la historia, pero también conforme van pasando cosas en la historia, el estilo va cambiando también, ¿no? El estilo narrativo, sí, o sea, es increíble. Y él también me gusta mucho. Y bueno, hay muchos escritores también que me gustan, pero estos son los que más recuerdo, son como de los que más he aprendido. Y sigo aprendiendo, ¿verdad? Tengo una pregunta para ti. Sí, claro. Felicidades por tus obras. Muchas gracias. Represento Círculo de Lectura. Gracias. ¿Qué fue lo que te inspiró a escribir El olor de las orquídeas? Un sueño. Porque estás hablando de 20 años. 20 Sí. años para un escritor pienso que es demasiado tiempo, y a veces uno piensa que agarras la pluma, te sientas, voy a escribir esto, pero no te das cuenta que lleva un proceso creativo desde la realización de la idea, transcribirlo, y como tú lo estás mencionando, prepararse. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Y ahorita que estabas mencionando a leerlo, yo me gustó mucho leer, y una de mis escritoras favoritas es Isabel Allende. Y de hecho te iba a comentar, antes de que quieras, que es tu escritora favorita, que le encuentro cierta particularidad o semejanza en el tipo de escritura.
Sí, bueno, no sabes, la primera vez que salió publicado alguna de mis novelas, salió en Vanidades, en las recomendaciones de Vanidades. Y al lado, o estuvo también esta novela, estuvo en los primeros lugares de Gandhi, de Sanborns, y verla al lado de Isabel Allende, o sea, fue así de que, Dios mío, ya me puedo morir feliz, ¿no? Es lo más cerca que he estado de Isabel Allende, sí, sí, sí. Entonces, sí, o sea, ha sido maravilloso. Y bueno, obviamente que tengo mucha influencia, ¿no? de ella, leí muchísimo. Es más, llegué a un punto cuando ya me tomé en serio que, ok, yo quiero escribir y quiero ser una escritora profesional, que la dejé de leer. La dejé de leer como por 10 años o más, porque dije, no quiero que influya más en mi narrativa, ¿no? Porque no quiero hacer un plagio ni nada de eso. Y con Gioconda Belli también me pasó. Y bueno, García Márquez y todo esto del realismo mágico. Pero mi obra, cuando la lean, van a ver que tiene estos toques de realismo mágico, pero no es completamente realismo mágico, ¿no? Y bueno, pero ¿de dónde nació El olor de las orquídeas? De un sueño que tuve. Les digo que muchas de mis historias, de mis cuentos han salido durmiendo, ¿verdad? En la noche, ¿no? Y este sueño se desarrolló en el Amazonas. Yo nunca había estado en el Amazonas y no les quiero contar todo porque tienen que leer la novela, ¿verdad? No puedo echarles a perder el final, porque ese sueño está en el final de la novela. Quien ya la ha leído, pues ya va a decir, ok, ya sé, ¿no? Pero me sorprendió mucho porque fue un sueño también muy cinematográfico y dije yo, ¿qué pasó aquí? Y soñé, lo que sí les puedo decir es que soñé con orquídeas. O sea, les estoy hablando del 2003 más o menos. En ese tiempo las orquídeas no las vendían en el súper como ahora. O sea, era una flor realmente muy exótica que se vendía en florerías y era un artículo de lujo, ¿verdad? Bueno, soñé con ellas en el Amazonas. Yo no sabía que las orquídeas crecían en la selva y crecían en el Amazonas y en la parte de la Amazonía peruana. Eso sí tiene que ver porque mi familia es peruana. Mis padres, toda mi familia son peruanos, ¿no? Y los protagonistas son peruanos también, pero yo no conocía la selva. Entonces, yo siempre investigo todo. Apunto todo, todos mis sueños, mis pensamientos, ideas, todo lo apunto. Y en ese entonces me fui a un internet, ¿se acuerdan cuando existían los cibercafés? Pues me fui al cibercafé, ¿no? A ponerme a investigar en internet las orquídeas en el Amazonas y pues sí, que resulta que sí hay orquídeas en el Amazonas. Luego conocí a un chico brasileño, eso en San Miguel también, y le pregunté, oye, ¿hay orquídeas en la selva amazónica? Me dijo, claro, ahí crecen las orquídeas. Y yo, ¿no? Entonces, como que me ha pasado mucho eso, de que primero lo sueño, primero me viene la idea, la imagen y todo, luego voy y lo investigo. Eso me pasó con el nombre de Simeón. Pero tienen que leerla para que vean al final. Esta historia, la de Simeón, fue muy simpática cómo surgió, porque yo estaba escribiendo El olor de las orquídeas. Y entonces Simeón me empezó a tocar la puerta. Así de, escríbeme. Y yo, no, espérate, estoy escribiendo esta novela, tengo como 6 años escribiéndola. Escríbeme. Y yo, no, espérate. Y total, fue tan insistente, porque como podrán ver, Simeón es muy terco, fue tan insistente que le tuve que hacer caso. Y dije, ok, Olor de las orquídeas, te dejo un momentito, aguántame un ratito, tengo que hacerle caso a este señor que quiere que escriba su historia. Y bueno, pues le hice caso y me hizo bien hacerle caso, porque pues esa novela fue la primera que se publicó y con una gran editorial, ¿no? Pero el nombre, o sea, como surgió, ¿no? Les digo que me pasan ese tipo de cosas de cómo van surgiendo las ideas y los títulos y las historias. Y no sé si respondí a tu pregunta. Sí, ok, gracias a ti. Muchas gracias. Mariana, ya para terminar me gustaría realzar también en tu trabajo la intención.
Recientemente en la presentación de nuestros libros hablábamos defendiendo al poeta Ángelus sobre su trabajo, ¿no? Ay, sí, que me encantó, sí, por cierto. Que sí. había escrito un poemario y no una antología, ¿no? Y cómo la intención es parte fundamental de un trabajo para lograr encajonar bien el mensaje. Todos tus libros tienen muy buena intención. Por ejemplo, La hora del té, si lo lees, tiene historias muy contrastantes y sin embargo se nota una intención. ¿Pudieras hablarnos algo de eso y pues bueno, mandar un saludo también y algún consejo a ese joven que quiere escribir y que no puede venir hoy, que no puede venir a Reynosa, que no también, claro, sí. Sí. Que tiene esa intención de escribir y no tiene con quién hacer espejo en sus ideas. Sí, bueno, la intención. Primero lo que decía hace rato, ¿no? Yo quiero tocar corazones, quiero ser la palmadita en la espalda, quiero que el lector se sienta acompañado, así como yo me sentí acompañada tantas veces por estos escritores maravillosos con los que me identifiqué, en los que vi reflejados muchos de mis pensamientos o de mis reflexiones, de los que aprendí, ¿no? También, ¿no? Muchísimo. Pero también es que no sé cómo expresar bueno, los que son lectores pueden llegar a sentir cómo es que no te sientes que estás tan solo y tan perdido en este mundo, que hay gente que piensa como tú o que incluso te puede dar hasta abrir una puerta para encontrar un camino por el que tú también puedes andar, que eso fue lo que a mí me pasó, como que encontré ese camino, ok, yo puedo ir también por ese camino. Y es como agarrarnos de la manita de que vamos todos juntos, ¿no? Y vamos a hacer algo bonito. Bueno, así soy yo, ¿no? Así. Entonces, esa es primero mi intención. Pero ya desde el punto de vista narrativo o estilístico, literario, específicamente en La hora del té, quiero contar unos cuentos muy cortos, muy breves, que se van como el agua, que sean como líquidos, porque ya había escrito el frutario, ¿no? Entonces eran frutas, ahora quiero líquidos. Yo soy amante del té. Me encantan los tés. Ahora sufro mucho porque no puedo tomar tés que tengan cafeína y teína, ¿no? Pero en ese entonces, bueno, pues sí tomaba todo tipo de tés, me gustaba mucho. Pero la intención que tuve era contarlos como si los estuviera contando otra persona, no yo. Siempre trato de retarme a mí misma y de encontrar otras maneras de narrar, y me puse como objetivo, como un reto. A ver, no quiero sonar pretenciosa, pero los tomé como referentes, como maestros, ¿no? A Borges y a Cortázar. Okay. Obviamente yo no escribo como ellos, ni quiero escribir como ellos, pero me puse como ay, es que no sé cómo explicarlo. Es que a veces es muy difícil poder plasmar incluso en palabras esas sensaciones. Yo soy mucho de sensaciones y esas sensaciones de alguna manera las plasmo, ¿no? en esto. Pero yo tenía más o menos claro lo que quería, esas intenciones, y luego me dejé llevar, porque les digo que este libro, con todo y la construcción que tiene y con el trabajo, pero me dejé llevar por esa magia, ¿no? que me fue llevando a que yo fuera la primera lectora, ¿no? de este libro, literal, ¿no? Y fui descubriendo, y así al final al final, wow, ¿no? O el final, o llorar o emocionarme, ¿no? Fui la primera. Y bueno, en cuanto a aquellos jóvenes, personas maduras, personas de cualquier edad, porque esto es a cualquier edad, nunca es tarde. Eso es algo que nos viene a enseñar Simeón también, este mecánico de 60 y tantos años, ¿no? Nunca es tarde. Yo lo que les sugiero es que me hablen, que me busquen para si quieren tomar un taller conmigo, pero no, o sea, fuera de eso, sí, quienes tienen la intención de escribir narrativa, yo sí les sugiero prepararse.
Ahora hay muchísimo, es nada más meterte a internet y buscar talleres, y incluso ya hay maestrías, en escritura creativa en muchas partes del mundo, y ahora, bueno, el mundo está en tu pantalla, ¿no? Pero si quieren trabajar conmigo, pues mucho mejor. Muy bien. Gracias. Ay, bueno, no sé si puedo dar un breve comercial. Esta novela, El olor de las orquídeas, es publicada por HarperCollins y lo pueden encontrar en Estados Unidos, en todos los Barnes & Nobles, estén donde estén. Y bueno, voy a tener la fortuna del 6 de junio, sábado 6 de junio, presentarlo en el Barnes & Noble de la 10. ¿Sí? De la 10. Sí. De 2 a 4 de la tarde. No voy a estar sola, somos varios autores presentando diferentes libros, pero bueno, ahí si se quieren dar la vuelta, me quieren ir a felicitar, a visitar, a platicar, y si quieren comprar el libro, pues ahí también, ahí lo podrán comprar, lo puedan obtener. Así que muchas gracias.